Bienvenidos a la segunda tutoría para lo que es el programa de nivelación para estudiantes de maestría. Vamos a ver el cronograma de la clase que tenemos para hoy. Y antes vamos a hacer un resumen de lo que vimos la clase pasada para ligar un poco los conceptos y que se recuerden de qué fue lo que hicimos. Entonces, en la clase pasada, lo que primero que hice fue hacer una breve introducción a lo que son lenguajes de descripción de hardware. Vimos de dónde salieron, para qué se usan, posibles aplicaciones y lo más importante de esta parte es que ustedes, si son principiantes a este tipo de programación, se puedan dar cuenta de que de las diferencias que hay entre un lenguaje de software, programación de software como Python, C, C++, Java, eh, la diferencia que tienen un programa así o programar de esta manera a un HDL. Una de las diferencias más importantes que tenemos es cómo se manejan, por decirlo así, las variables, en nuestro caso señales que hay dentro de nuestro programa en sentido de tiempo. Cuando estoy programando en C o en C++ o en algo que sea de software, voy a ver que se corre línea por línea de código. Yo cuando estoy programando en Verilog, que es lo que decidimos que vamos a ver acá, mi código, el orden en el que yo lo programe, no define el orden en el que se van a correr las cosas, porque estoy describiendo un circuito y en un circuito yo conecto todo al mismo tiempo y lo único que define qué es qué valor va a adquirir una señal es las especificaciones de tiempo, o sea, de retardos y físicas que tiene mi circuito. Entonces, tomando esto en cuenta, hay ciertas limitaciones y ciertas libertades que yo tengo a la hora de programar HDL que difieren mucho de esto. Y yo tengo que programar teniendo en cuenta estas cosas. Luego vimos un poquito lo que es Verilog, vimos la historia, el origen muy brevemente de dónde salió. Y vimos ya un poco de cosas más importantes y útiles para ustedes, que son, lo primero son los niveles de abstracción que yo puedo programar en Verilog. Vimos 4 niveles de abstracción. Entre ellos, por ejemplo, puedo programar a nivel de compuertas o puedo programar a nivel de RTL. Vimos los data types que hay. Hay data types vimos los más importantes y los que más me importan a mí que se acuerden ahorita son los de reg y wire. Vimos que cuando yo hago un wire, que por eso es una variable de este tipo, estoy haciendo un cable. Entonces estoy conectando, lo uso para conectar módulos, pasar los valores entre señales, eh, más que todo eso. Cuando tengo un reg que viene del registro, quiero tener una variable que mantenga su valor o lo cambie dependiendo del código que haya entre asignaciones de procedimientos. Entonces quiero tener una variable en la cual quiero cambiar el valor, guardar el valor y que se mantenga así. O procesar datos en ella, por decirlo así. De una manera un poco vaga, pero para que se entienda mejor. Luego vimos lo que son operadores. Operadores no varían mucho entre los que ustedes verían en otros lenguajes de programación, inclusive los que son de software. Sumas, restas, multiplicación, operadores lógicos, shifts. Y le dimos énfasis a dos que apunté fuera de la tabla de operadores, que era concatenación, que lo usamos, y esto es muy importante, para ver cómo se definían las variables en Verilog, cómo definir el tamaño de las mismas, cómo seleccionar ciertos bits o cierta parte de un bus de datos de una señal. Vimos también que es súper importante el formato que yo debo de usar para definir un valor en Verilog, si lo quiero hacer en hexadecimal o en binario o en decimal. Y esto va a ser importante porque yo voy a querer muchas veces agarrar de un bus de datos ciertas señales en específicas o definir cosas en hexadecimal porque quiero que yo trabajar con direcciones de memoria que son muy grandes. Entonces vimos esto. Y lo otro que vimos fue el condicional, que es importante y vamos a usar hoy, que se usa un poco más debido a que el MUX es una estructura muy usada y prácticamente ese operador es un MUX. Luego vimos los que son tipos de circuitos y esa es una de las partes más importantes de la clase pasada. ¿Por qué? Porque los tipos de circuitos me van a decir
qué tipo de código yo debo de usar. Vimos que podía definir un circuito de manera estructural o funcional. También vimos que yo también puedo, yo tengo dos tipos de circuitos, el combinacional y el secuencial. Dependiendo del tipo de circuito que yo vaya a implementar o quiera implementar o esté diseñando, así es el tipo de asignación de procedimiento que yo debo hacer. Vimos el always y el assign. Si yo voy a usar un circuito combinacional, puedo usar los dos. Si voy a usar un circuito secuencial, solamente puedo describirlo e implementarlo por medio de always. Esto es muy, muy, muy importante. Y por eso es que se ve antes de ver el código en sí. Ahorita en la clase pasada se vieron como conceptos en el aire y no se programó nada así directamente, porque es importante que ustedes reconozcan estas cosas antes de empezar a programar. De hecho, en esta clase que vinimos a ver lo que son módulos. Entonces yo lo que voy a hacer cuando yo voy a hacer un diseño es agarrar la abstracción más de alto nivel, o sea, más alejada, digamos, del diseño que yo tenga, ver cómo dividirlo en módulos pequeñitos, qué tipo de circuitos son estos módulos, y entonces así puedo escribir el código que tengo que usar para cada uno de ellos. Entonces luego vimos un poquito las asignaciones de procedimientos, vimos en lo que es el always la estructura básica que uno tiene que seguir para programar uno, qué partes tiene, qué significa la lista de sensitividad, por ejemplo. Vimos el assign. El assign es para circuitos combinacionales exclusivamente. Y vimos cosas, ejemplos con el assign, que serían circuitos o programación inválida, debido a esta característica que estamos hablando, de cierto paralelismo que se tiene cuando estoy trabajando con HDLs. Luego vimos que también se pueden usar declaraciones de control como while, for, case para programar. Y vimos algunos ejemplos. Estos ejemplos fueron más como, no de módulos en sí, sino de conceptos de Verilog que debo tener claros antes de empezar a programar. Entonces en esta clase vamos a empezar la programación y vamos a empezar viendo lo que es la herramienta Vivado, cómo se usa, por qué se escogió Vivado y el entorno en sí, cómo correr código, cómo simularlo. En esta clase vamos a ver una simulación muy arcaica, muy simple, que sirve, pero no es lo que ustedes deberían de hacer cuando están probando sus cosas. Pero es bueno que lo tengan presente, que se puede hacer. Les puede servir en algún momento y va a haber tiempo para ver otras cosas más importantes, como lo que es la definición, interconexión e instanciamiento de módulos, que es el segundo tema que vamos a ver. ¿Qué es lo más importante? Ok, entonces vamos a empezar primero por ver lo que es los módulos. Ok, cuando yo voy a programar en Verilog, voy a programar con módulos. Si ustedes, por ejemplo, en Vivado crean un archivo de Verilog, lo primero que van a ver va a ser lo primero que van a ver la palabra module probablemente. Después de la escala de tiempo y los comentarios que le cree Vivado, van a ver que eso es lo primero que les va a decir. ¿Por qué? Porque al final de cuentas en Verilog lo que yo voy a estar creando es un módulo top. Se acuerda que seguimos una metodología de diseño de top down. Entonces el top va a ser mi circuito final, los puertos de entrada y de salida que tienen ese circuito, y de ahí adentro van a estar todos los modulitos que le hagan la funcionalidad que yo quiera. O inclusive podría ser solo un solo módulo. Yo quiero diseñar, qué sé yo, una compuerta MUX, que es el ejemplo que vamos a hacer ahorita, y entonces nada más sería ese módulo, cual es algo muy simple, pero es lo que vamos a hacer para que veamos cómo crear un módulo. Entonces, como todo se crea a punta de módulos, yo necesito saber cómo escribir y programar uno de ellos. Lo primero que tengo que hacer es identificar las señales, los puertos que tiene mi módulo. Entonces necesito asignarle un nombre, en este caso va a ser MUX, y tengo que ver bien tres características de los puertos: de qué tamaño son,
si son de entrada o de salida y cuántos hay. Teniendo esto en cuenta, yo puedo ya hacer la definición de mi módulo. Aquí tengo el ejemplo de un código para uno de ellos. Este código es del tutorial de Verilog en un solo día de asic-world.com. Como les dije antes, esta página es muy útil, este tutorial es muy bueno y me lo recomendó un profesor al cual yo respeto mucho de la escuela. Y si él lo recomienda, entonces es un buen tutorial. Entonces, y está muy completo también, de verdad. Cuando yo tuve que trabajar con Verilog, aquí fue donde yo venía todo el tiempo a buscar cómo programar. Entonces, ¿cómo voy a definir un módulo? Prácticamente lo voy a definir en tres partes. Aquí pues un poquito más, les voy a explicar por qué luego. Pero las tres partes consisten en, la primera es definir el módulo, darle nombre y definir los puertos que va a tener. La definición del módulo en sí. La segunda es hacer la especificación de los puertos. Y la tercera es poner el código que se va a ejecutar dentro del módulo. Cómo se van a comportar los puertos, cómo se van a comportar las señales entre los puertos de entrada y salida en el módulo. Esa es la parte del código. Entonces, vamos a ver. Lo primero que yo tengo que hacer para empezar a programar un módulo es usar el keyword module, que me va a decir que estoy efectivamente describiendo un módulo, y darle un nombre o un identificador. Este identificador es el que yo voy a usar más adelante para hacer módulos de este tipo. Y es la referencia que yo tengo para este código en sí. Luego voy a tener entre paréntesis los puertos de mi módulo separados por coma. Luego voy a especificar cómo son los puertos, si son input, si son output, si son in-out, si son registros, si son wire. Por default, ven que aquí por ejemplo definí que Q es un registro, pero aquí no definí que esos eran wires. Acuérdense de que por default, si yo no defino qué tipo de puerto es, si es un wire o un reg, se va a poner por default como wire. Entonces, entonces sigue la especificación de puertos. Esa especificación de puertos se puede hacer aquí arriba para que lo sepan también. Ahora lo vamos a ver más adelante. Y por último, como les dije, defino el código. Cómo se van a mover las señales y cómo se van a comportar y cómo van a cambiar de los puertos de entrada a los puertos de salida. Y por último uso el keyword endModule para cerrar todo. Entonces, tres partes. Definición del módulo, definición de puertos y código. Yo necesito para hacer un módulo esto. Y entonces ahora vamos a hacer este módulo de este MUX que tengo acá. Ya escribí los puertos, tengo un módulo, tengo 3 puertos de entrada, 2 de 4 bits, 1 de 1 bit, y tengo un puerto de salida que se llama output, que es de 4 bits. Entonces vamos a programar esto. Ok, vamos con Vivado. En Vivado, aquí había creado esto, pero vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a ver cómo se hace todo desde el principio. Entonces, desde el principio, vamos a ver un segundo aquí. Vamos a crear un nuevo proyecto. Entonces vamos a ponerle tutoría 2. Que creo el nuevo proyecto, le digo el tipo que voy a usar. En nuestro caso, para lo que vamos a hacer, vamos a crear un MUX. El primero es perfecto. Luego aquí tengo la opción de decir en este caso, en qué FPGA yo voy a poner mi código. También pueden ser boards. Ven aquí estas que están, si no me equivoco, hay varias de estas que están en la escuela. Entonces tal vez a ustedes les toque usar una de estas, y usar Vivado es la manera más sencilla. También Vivado está en el pool de aplicaciones que tienen acceso los estudiantes de la escuela electrónica. Entonces es una herramienta muy útil que ustedes podrían realmente usar. No se les está dando, o ustedes están haciendo tutoría por tener conocimiento de algo que no vayan a usar, sino que probablemente ocupen usar una FPGA para alguno de esos cursos o para su proyecto final, y con Vivado ustedes puedan programarlo de una vez, todo en una sola herramienta. Entonces vamos a seleccionar ahí cualquiera, no es importante. Vamos a cerrar el que tenía antes y vamos a ver cosas del entorno de la herramienta en sí. Ok, este es el que vamos a usar. Este ya lo ocupamos. Vamos a cerrar este acá. Ok,
Entonces vamos con lo que me aparece el entorno que yo tengo. Este que está aquí, que se llama Project Summary, en esta ventana voy a poder ver cómo tengo configurado ya mi proyecto y tengo los resultados de la síntesis e implementación del mismo. Aquí me van a aparecer los errores o los warnings que yo tenga, que yo debería de eliminar antes de querer, por ejemplo, programar una FPGA. Generalmente los errores que yo voy a tener van a ser o de limitaciones físicas que yo tenga del circuito que quiero implementar, o puedo tener también problemas en el sentido de hacer una mala implementación y, y entonces que vaya a tener un problema a la hora de correr mi código en la FPGA. Y entonces esto es lo que para esto me sirve esta ventana acá. Tengo luego lo que es la consola, el log, mensajes, reportes. Todo lo que yo me quiera comunicar lo voy a hacer a través de acá. Me sirve también para debuguear, saber dónde se guardan las cosas, qué archivos se están cargando. Todo esto me lo va a decir la consola. También puedo imprimir en ella y me va a servir después para correr simulaciones y test benches. Luego tenemos lo que son sources, fuentes. Esto es de los más importantes que ustedes van a tener, y son los archivos que ustedes van a usar para hacer su proyecto. Tenemos tres carpetas. La primera, la Design Sources. Aquí van a tener todos los archivos en Verilog. De hecho, puede ser combinado, puede ser Verilog o VHDL. Aquí estamos usando el Mixed para correr simulaciones. Entonces aquí van a tener esto. Pueden ser tanto como módulos, que si yo módulos sueltos, contadores, el top que van a tener que es el circuito en sí que ustedes quieren implementar, contadores, divisores de frecuencia, lo que sea que ustedes tengan, lo van a tener en Design Sources. También pueden tener ahí un archivo, un header que sea para parametrizar lo que ustedes quieran, lo pueden tener ahí. Luego tengo el de Constraints. Constraints es una descripción de las características físicas y de tiempo del circuito que ustedes van a utilizar. O sea, en este caso sería la FPGA que ustedes van a utilizar, o de la tecnología, o de si ustedes van a implementar este código en algo, entonces ustedes tienen las características físicas y de tiempo de ese algo, de este circuito, de esta lo que sea que vayan a usar, entonces lo pueden poner ahí para correr luego simulaciones en tiempo real, bueno, de manera real, y ver qué es lo que pasaría si ustedes implementan su diseño sobre ese dispositivo. Y por último tenemos los que son fuentes de simulación, que aquí lo que van a tener generalmente van a ser test benches, que ustedes van a poder, donde ustedes van a hacer una prueba para probar su diseño final. Luego aquí a la izquierda tenemos un par de cosas importantes. Esto lo vamos a ver después. Por ejemplo, aquí tienen para crear un IP, un bloque de IP, tienen para correr las simulaciones, tienen para hacer análisis de RTL, para hacer la síntesis, para hacer la implementación, y esta les sirve para programar y debuguear su FPGA específicamente. Aquí pueden hacer el bitstream, que es el archivo que se le pasa a su FPGA para que programe las compuertas, el array de compuertas como ustedes necesitan. Y también aquí pueden debuguear el dispositivo. Depende de la FPGA que ustedes tengan, pueden hacer eso o no. Ok, entonces, dos cosas muy importantes son esos templates que ustedes tienen. Vean que aquí van a tener ejemplos del lenguaje que ustedes, de cualquiera de estos lenguajes, System Verilog, HL, Verilog, de cosas básicas. Salen cosas tan simples como de comentarios, cómo se comenta, y un ejemplo, a cómo usar un always con sincrónico, con un reset alto, a, por ejemplo, dispositivos ya hechos. Ustedes pueden aquí, por ejemplo, ver, si ustedes, si es este que está acá, pueden ver cómo hacer un contador. Aquí hay un contador binario que va para abajo, entonces descendiente, con un enable. Wow, entonces aquí está todo el código que necesito. Entonces, sumamente útil. El mismo profesor que me recomendó lo de ASIC World me recomendó a mí siempre guiarme con esto, y gracias a eso me ahorré mucho tiempo y me fue bastante bien. Entonces lo recomiendo a ustedes que cuando estén programando, les invito a siempre buscar un template de lo que estén haciendo para ver buenas prácticas
o si fuera así, copiar el código que ustedes necesiten para, para el diseño que estén haciendo. Y luego tengo el catálogo IP. El catálogo IP significa Intellectual Property. Entonces ustedes pueden aquí buscar, hacer módulos e interconectarlos con los suyos dependiendo de lo que ustedes ocupen. Por ejemplo, digamos que ustedes, y pueden inclusive buscar IPs en internet. Yo una vez bajé uno de un microprocesador y ustedes pueden entonces probar, o por ejemplo ustedes no pueden tener acceso a un circuito en específico, a un integrado. Ustedes pueden bajar el IP, tratar de implementar una FPGA y usarlo, o hacerle pruebas por medio de simulaciones para ver si realmente es lo que ustedes necesitan. Pero por ejemplo podemos aquí agarrar y decir yo quiero tener una memoria, entonces hay una aplicación para generar la IP de la memoria, y aquí le digo como la quiero, ROM, simple, como quiero los puertos, el tamaño que quiero que tenga cada celda, cómo quiero inicializar la memoria. Todo esto lo puedo definir, y cuando le digo OK me va a salir un nuevo archivo el cual yo puedo interconectar con el diseño que yo tengo. Entonces vimos cosas importantes y vamos a proceder entonces a programar mi MUX. Dijimos que vamos a programar este MUX que está acá. Tiene dos entradas de 4 bits, una entrada de 1 bit y una salida de 4 bits. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es agregar una fuente de diseño. Entonces aquí me dice cuál de todas quiero, las 3 carpetas. Yo quiero una fuente de diseño. Vamos a crear un archivo. Tengo las opciones de añadir todo un directorio de archivos. Si yo quisiera, si tengo una librería donde tengo cosas básicas, qué sé yo, contadores, comparadores, muxes, divisor de frecuencias. Digamos que mi carpeta básica donde tengo todas las cosas y yo quiero agregar a toda la prueba por medio de este botón, o puedo agregar archivos individuales. En este caso quiero crear mi archivo y se va a llamar mux de 2 a 1. 2 entradas a una salida. Le doy finish. Aquí me dice que si quiero hacer definiciones de puertos, la vamos a hacer por esta vez la vamos a hacer manual. Igual es lo mismo. Generalmente yo lo hago manual, pero aquí esto les da una ayuda para que la herramienta les dé un poquito más de código y no tengan que programarlo ustedes. Ok, entonces le digo que sí y me va a quedar mi requisito de código. Ok, entonces vean el MUX que tenemos y vean las señales que tenemos. Recuerden que una buena práctica de diseño es ponerle siempre un nombre que describa lo que estamos haciendo. En este caso es un MUX, que sobre claramente un MUX es un MUX y no puede ser otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Vivado? Vivado me va a poner mi escala de tiempo, que vamos a ver luego qué es eso. Me va a definir el módulo y el nombre que yo le di con el mismo nombre del archivo como identificador. Me va a dejar aquí lista entre paréntesis la lista de puertos y aquí yo voy a poner mi código. Entonces, tenemos una entrada que se llama A, una entrada que se llama B, una entrada que se llama cell y por último una entrada que se llama output. Ahora, el problema con output es que es un keyword derivado, vean cómo lo ponen en azul, ahí no se nota, pero se usa para definir los puertos. Cuando vimos los data types vimos que esta era una palabra, entonces voy a usar out para evitar que me haya problemas con eso. Entonces vea, todo lo separo por comas. Ok, me dicen que no está declarados y eso es porque no he definido qué son. En este caso quiero definir a B y cell como input. Entonces vamos a decir que A es un input y le vamos a dar el tamaño una vez. Dijimos que es de 3 a 0. A y B son inputs. Entonces vean como ya no me los marca porque ya los definí. Tenemos la entrada de cell, que es un solo bit, y tenemos el output, que es out. Ok. Ahora, ya definimos el nombre del módulo y los puertos, que es la primera parte. Ya especificamos los puertos en sí, que era la segunda. Lo último que vamos a hacer es definir el código que va a correr cómo se van a mover los datos de la entrada a la salida de mi código. Habíamos visto que convenientemente hay un operador uno solo que me puede definir un MUX, y es el operador de condicional,
que tiene la siguiente sintaxis. Antes de hacer esto, volvemos y decimos, mi circuito de qué tipo es, secuencial o combinacional. Lo voy a hacer a nivel estructural o de comportamiento. Vamos con la primera parte. Es un circuito combinacional. Estoy haciendo MUX, no tiene registros dentro, no estoy ocupando de una señal de reloj o un tiempo externo. No, es un montón de compuertas que me van a ayudar a decir entre dos señales de entrada. Entonces puedo usar un assign o un always. Aprovechemos y usemos un assign para este caso. Luego vamos a ver lo que es ok, la segunda parte es definir si vamos a programar a nivel estructural o de comportamiento. Podemos programar el MUX a nivel de compuerta, lo cual sería muy complicado. Entonces vamos a hacerlo a nivel funcional. Vamos a decir aprovechando el operador que tenemos, y vamos a decir entonces que out va a ser igual a, según de la sintaxis, paréntesis, signo de pregunta y 2 puntos. Entonces, vamos a decir la condición. Entonces vamos a decir out va a depender de la condición. La condición es select. Si está select en alto, entonces va a tener el valor de A. Pero aquí no es. Va a tener el valor de A. Si está en bajo, va a tener el valor de B. Así como funciona. Entonces, out va a ser igual a A si CL está en alto, o va a ser igual a B si CL está en bajo. Y listo. Esto que está acá nos está describiendo un MUX. Entonces, sí, ese es el código y este archivo me está definiendo un MUX. Vamos a simularlo. La simulación que vamos a hacer ahorita no es la mejor manera de simular, no la recomiendo, pero es para que veamos un poco de las opciones que tenemos en el Waveform Viewer de UL, y también para que sepan cómo probar un diseño simple y cosas que se pueden hacer, pero no es lo ideal. Generalmente usted va a querer hacer un test bench, es la manera real en la que usted va a querer probar sus diseños, pero vamos a aprovecharnos aquí y hacer esto. Entonces, vamos a decir que quiero simular el MUX que tengo acá. Entonces, vean que en la simulación está en negrita. Vamos a ver después qué significa eso, y tiene los 3 cuadritos al principio, por si acaso lo están haciendo al mismo tiempo que yo les estoy poniendo el video, que esté todo bien. Entonces vamos a correr la simulación. Vean el montón de simulaciones que tenemos. Tenemos el nivel de comportamiento. Esto sin tomar en cuenta, digamos así, atrasos de tiempo que yo tengo, el circuito en físico. Tengo el post síntesis y tengo el post implementación. Estos toman en cuenta los constraints que estoy usando. Si fuera una FPGA, el lugar donde yo estoy poniendo mis compuertas es físicamente qué retraso representa eso. En este caso no tenemos ni constraints ni nada, entonces vamos a correr nada más a nivel de simulación, de comportamiento. O sea, una simulación, digámoslo así, perfecta, ideal, sin retrasos. Puedo poner retrasos a mi simulación. Después vamos a ver cómo. Si yo quisiera decir como este MUX dura tantos nanosegundos corriendo, puedo hacer eso. Ok, entonces cuando corro la simulación voy a tener 3 ventanas. La última va a ser el Waveform Viewer, la segunda van a ser los objetos que yo tengo en el módulo que estoy probando. En este caso vean que tengo los puertos. Y voy a tener también el scope. El scope va a ser qué estoy viendo yo, y cuando tengamos varios módulos interconectados en mi top, podemos darle mejor provecho a esto y para que lo vean. Y también tengo, por supuesto, los archivos que estoy usando de fuente. Entonces, concentrémonos en esto que está acá. Esta es mi simulación. Mi simulación corrió por 1000 nanosegundos. Y aquí puedo ver qué fue lo que pasó. ¿Cuál es el problema que tengo? ¿Por qué estoy viendo estas señales que están acá? Recordemos un poco cuáles eran los data types, los value sets que teníamos. Teníamos 1 para alto, 0 para bajo, el 1 y 0 lógico. Teníamos Z para alta impedancia y X para desconocido. En este caso, no le estoy diciendo al simulador que conecte la señal, alguna señal de entrada a algo,
Por lo tanto, están desconectadas. Por eso salen azules y con un Z. Eso significa que están en alta impedancia. O sea, desconectadas. Como no tengo nada conectado, entonces el selector no puede elegir ninguna señal. Y si la eligiera no tiene conectado nada, entonces la herramienta de simulación no sabe qué valor va a adquirir la señal de salida. Si yo fuera a tener un circuito físico de este tipo sin conectar a nada, pero tuviera, si estuviera conectado a la corriente, digamos, a USC o lo que sea, sí tendría un valor a la salida. Mentira que eso estaría desconectado. Si ustedes ponen un multímetro ahí, les va a dar o 0 o 1 o algo. El simulador no tiene cómo saber eso, entonces nada más dice no sé. Y pone ese X y ese valor en rojo que está en el medio de lo más alto y lo más bajo. Ok, entonces, ¿cómo vamos a simular que nuestro MUX esté bien? Vamos a hacer algo un poco arcaico aquí. Vean que también, si eso es un bus de datos que es de 4 bits, puedo ver cada bit por separado, desde el menos significativo hasta el más significativo. Entonces, vamos a aprovecharnos de la herramienta y vamos a forzar estos valores. Esto no es una buena manera de programar, de probar cosas en vivo, pero es una opción. Y nos vamos a aprovechar para ver varias cosas que les pueden ser muy útiles. Entonces, digamos, si yo quiero forzar el valor de A a A y quiero forzar el valor de B a 1. Ve, aquí podemos ponerlo cualquiera de estos. Vamos a ponerlo en decimal, un 1 en decimal, que es lo mismo en todo ahora que lo pienso. Y el select lo vamos a forzar a 1 también. Entonces lo vamos a poner en binario. Ok, entonces, una vez forzados estos valores, le puedo decir como, bueno, corre la simulación por 10 microsegundos más con los valores forzados que yo les puse. Entonces, lo puedo dar acá. Entonces van a ver como, ahora sí, tenemos valores aquí. Vean como ahora A tiene un valor de A, B tiene un valor de 1 y el select tiene un valor de 1. Ok. Hay un gran problema aquí con respecto a cómo yo definí las cosas. Vean que out tiene un valor de 0. Eso no está correcto porque yo dije que yo quiero que seleccione A y me está dando un valor de 0. Vean cómo Vivado también cuando me ponen las variables me está diciendo el tamaño que tiene cada una. Claramente el problema que tengo aquí es que out es de un solo bit. Entonces, en vez de agarrarme toda la señal de A, me está agarrando el último bit más significativo. Entonces, lo que yo debería hacer es volver a mi código y darme cuenta, mira, necesito asignarle el mismo tamaño para que pueda agarrar todos los datos. Entonces, corrijo, resimulo. Una de las cosas por las cuales esto es bastante malo, hacer esto como forzar los valores en el Waveform Viewer. Primero, si tuviera un montón de señales, como es un circuito de verdad, que probablemente es el que ustedes van a tener que usar, se van a topar con el gran inconveniente de que van a durar mucho tiempo. Ahí se va a cambiar, los cambié de orden. Va a durar mucho tiempo. Y segundo, vean que se le reinicia. Entonces, un gran problema. No es una buena manera. Entonces, no, suave. Ok. First constant 1. Hay más opciones que ustedes pueden ponerle, ¿verdad? Que después de cierto tiempo se ponga, después de cierto tiempo se quite la señal que se están poniendo. Pero ahorita no nos importa. Igual vamos a simular por medio de test benches. Lo que quiero es que aprendan a ver el diagrama de tiempos y vean cómo se usa, cómo se usa prácticamente. Ok, entonces vamos a poner microsegundos aquí. Ok, entonces vean como ahora sí tenemos nuestro A a la salida y todo está bien. Entonces digamos que nosotros queremos ver que también ya pasamos que puede seleccionar el valor de la entrada de A. Queremos ver si puede pasar el valor de B a la salida, que sería de 1. Entonces le puedo decir que queremos forzar ahora a 0. Entonces debería ponerme un 1 a la salida. Entonces, vamos aquí. Aquí se ve el cambio, ¿lo ven? Vean cómo se el cambio de alto a bajo y vean cómo estoy cambiando el valor de la salida. O sea, mi MUX funciona correctamente. Otra cosa importante, si yo no quisiera ver los bits por separados así, puedo cambiar el formato en el que estoy viendo los valores por los en binario todos. Entonces puedo ver
exactamente qué valores estoy teniendo. ¿Lo ven? Entonces puedo tener esto también que puede ser muy útil para correr mi código. Ok, entonces vemos que nuestro MUX está funcionando correctamente. Y olvidemos esto y que todo está bien. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Creamos un módulo que me describe un circuito combinacional. Un MUX de 2 a 1. Vimos como las tres partes que tengo que tener: la creación del módulo y el nombre y los puertos, definirlos, que es la segunda parte, y la tercera el código que corre que define cómo se van a mover los datos de mis puertos de entrada a mis puertos de salida. Ahora, ¿de qué me sirve a mí hacer este módulo? ¿Cómo es que yo, por ejemplo, si yo voy a hacer un diseño algo más complejo, qué sé yo, controlador, una cosa muy grande, ¿verdad? Tengo memorias, tengo puertos, tengo el CPU, dentro del CPU tengo la memoria caché, un montón de cosas, digamos. Entonces, yo voy a hacerlo a partir de módulos pequeñitos. Entonces, vamos a ver cómo hacer un instanciamiento de módulos. Vamos a ver la presentación rápidamente, creo que me adelanté un poco con ella. Y vamos a ver entonces que yo voy a tener mi módulo top, que es el que les estoy diciendo, y voy a tener módulos pequeños dentro de la misma que pueden tener más módulos, y con ellos yo puedo crear al final mi diseño final. Yo agarro mi diseño grande, lo divido en módulos pequeñitos, y cada uno de esos módulos lo divido en módulos más y más pequeños, los conecto todos entre sí, y eso me va a definir mi top, mi diseño final. Entonces, ¿cuáles son los pasos para crear mi top? Defino los puertos del circuito grande, o sea, de mi circuito final. Luego lo divido en módulos pequeñitos y instancio esos módulos pequeñitos dentro de mi top. Luego conecto los puertos y opcionalmente al final puedo agregar código. ¿Por qué así? Porque digamos que yo quiero meter en el puerto de salida de verdad, o entre dos módulos pequeñitos, ¿verdad? Los voy a conectar y ocupo negar una señal. Entonces puedo meter un código de una compuerta o una negación con una sign o algo así, y negar solo esa parte del código sin que sea un módulo. Puedo hacer eso. Entonces puedo agregar código dentro del módulo top. Ok. Entonces, ¿cómo? Ok, primero vamos a ver varias maneras de distanciamiento que yo puedo tener. Tengo una manera de instanciar módulos que es de manera implícita. ¿Qué significa de manera? Vamos a ver la explícita primero, más sencillo. Ok, entonces, cuando yo voy a programar y quiero instanciar un módulo, o sea, quiero meter un módulo dentro de otro módulo, una de las cosas que tengo que hacer es conectar los puertos. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, aquí estoy conectando el puerto A del módulo de un sumador de un bit a esta señal de acá. Estoy conectando el puerto B a esta señal de acá. Vean que estoy especificando qué puerto estoy conectando a qué señal para cada uno de los puertos del módulo que estoy instanciando. Eso es de manera explícita. Ya vamos a ver por qué. En implícito, yo no le estoy diciendo el puerto al cual estoy conectando las cosas. Lo que está diciendo es que cuando yo definí mi módulo, como por ejemplo en nuestro caso, vean que aquí están los puertos A, B, C, estoy conectando siguiendo este orden. Entonces nada más defino la señal a la cual estoy conectando el puerto en el mismo orden en el que están definidos en mi módulo, y así se conectan solas. En cambio aquí estoy definiendo el puerto A está conectado a esta señal, el puerto B está conectado a esta señal. Vamos a usar explícito solo por ser ordenados y que se entienda mi código. Vean que leer esto, yo no sé a qué se está conectando las cosas. Eso es cuando yo estoy trabajando mi código nada más, y eso es poco usual. Generalmente mi código lo va a querer hacer otra persona o lo va a compartir con alguien porque estoy haciendo cosas que requieren de todo un equipo de personas trabajando en lo mismo. Entonces vamos a hacer instanciamiento explícito. Y vamos a ir ahora sí específicamente de cómo se hace un instanciamiento explícito. Lo primero que voy a especificar es el tipo de módulo. Cuando yo definí mi módulo le puse un nombre. Ese nombre ahora lo voy a poner de primero. Le estoy diciendo a Verilog, voy a hacer un módulo de este tipo.
En este caso, digamos que podría ser mux de 2 a 1, como hemos definido el nuestro. Luego le voy a poner un identificador a ese módulo. ¿Por qué hago esto? Porque podría tener varias iteraciones del mismo módulo en, en mi código, en mi top, o en algunos de mis módulos extra. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un banco de memorias y yo ya he definido un módulo para una memoria de un tamaño en específico y ocupo 5 de ellas, entonces voy a hacer módulos del mismo tipo, pero con diferentes conexiones, ¿verdad? Los puertos se van a llamar igual, va a funcionar igual, pero como lo conecte va a ser diferente. Entonces tengo el tipo de módulo que defino, que yo ya definí en mi archivo de Verilog, y luego el identificador que le voy a dar. Entre paréntesis seguido a eso y separado por comas, voy a hacer las conexiones de puertos. ¿Cómo hago la conexión de puertos explícita? Voy a poner un punto, el nombre del puerto y entre paréntesis la señal a la cual estoy conectando el puerto. Luego con una coma separo y voy declarando todas. Entonces, repito, muy importante, para conectar, para instanciar un módulo, le doy, defino el tipo que voy a usar, que ya definí en otro archivo, le doy un identificador, abro paréntesis y conecto puertos. Los puedo dejar sin conectar, pero el resto en blanco, ya lo vamos a ver. Para conectar cada puerto pongo punto, el nombre del puerto y luego entre paréntesis la señal a la cual estoy conectando este puerto. Entonces, el primer bit el bit menos significativo del R1 está conectado al puerto A, el bit menos significativo del R2 está conectado al punto B, la señal CI o el cable CI está conectado al puerto CI, el bit menos significativo de result está conectado a zoom y C1 está conectado al puerto CO de mi módulo de add-bit. Ok, entonces, para que esto quede claro, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer una mala estrategia de diseño, pero digamos que yo tengo mi MUX de 2 a 1 que ya definimos que son estos pequeñitos que están acá. Y quiero hacer un MUX grande, que agarrar de 4 señales con un selector de 2 bits, que van a ver que se tiene que ser más grande, poder seleccionar cualquiera de estos a la salida. Pero lo quiero hacer a punta del instanciamiento de módulos pequeños de 2 bits, que es lo que ya tenemos. Entonces vean cómo nos va a servir nuestro módulo pequeñito para ver un ejemplo de instanciamiento. ¿Cómo vamos a hacer? Ok. Entonces vean que ocupamos 3 instanciamientos. Lo único que ocupamos saber, como ya tenemos el módulo hecho, es qué conexiones tenemos que hacer. Tenemos que conectar A, B, C al A del segundo, D al B del segundo. Y al final conectar las salidas a otro MUX, de los que tenemos pequeñitos. Y para el caso del selector, darle un bit a cada uno de ellos. Entonces, digamos que yo quisiera seleccionar C a la salida. Entonces lo que hago es poner el bit del C. Este es el primer MUX. Vamos a poner los nombres. MUX A, MUX B y MUX C. Entonces si yo quisiera pasar C a la salida de mi módulo grande del top, ¿verdad? Entonces cell tendría que tener un valor de, primero, este es el primer bit menos significativo, segundo bit menos significativo y bit más significativo de la señal de entrada. Y entonces lo que me va a importar es, si yo quiero pasar C, debo que tener este A en alto. Entonces este tiene un valor de 1. Vamos a ver si puedo tener un valor de 1. Este no me importa, porque independientemente de lo que seleccione, al final voy a seleccionar este, entonces no me importa. Ya lo vamos a ver mejor, si no lo entendieron. Ok, entonces el valor de C va a pasar a través de este MUX. Entonces voy a pasar aquí, a través de aquí. Luego aquí ocupo seleccionar B, entonces voy a ocupar un 0 para poder sacar la salida. Entonces, si este es el primer bit más significativo, el menos significativo, tendré aquí una X, un 1 y voy a tener un 0. ¿Qué significa esa X? Que puedo tener 0, 1, 1 o 0, 1, 0 en esta señal de acá. Cell, aquí sería de 2 a 0. Y
puedo seleccionar cualquiera de estos valores para la salida. Bueno, en este caso, con este en específico para cel, voy a seleccionar C. Entonces mi mux de 4 a 1 funcionaría de esa manera. Es una mala implementación, pero nos sirve muy bien para el ejemplo. Entonces, vamos a ejecutar esto. Implementamos 3 módulos de los que ya hicimos dentro de un módulo top. Lo primero que vamos a hacer es definir ese módulo top. Vamos a ocupar un nuevo módulo. Va a salir del módulo de simulación, del modo de simulación derivado. ¿Okay? Y vamos a ocupar una nueva fuente. Entonces creamos una fuente de diseño y se va a llamar top. Generalmente esto es algo que se hace en el código, se define con el nombre top al archivo más grande que yo vaya, al archivo de mayor jerarquía que yo esté usando, por decirlo así. Y vamos a aprovechar ahora sí y definir el módulo top con esta ventanita de aquí para que vean lo que pasa. Entonces tengo un módulo que se llama A, otro que se llama B, otro que se llama C, D. Y también tengo mi señal de select. Por cierto, estoy usando mayúsculas para definir mis puertos. Esto no es algo usual y no es una buena práctica. Generalmente se ponen minúsculas, todo se pone minúsculas. Hay un manual de cómo programar en HDL, como un estándar o protocolo que se tiene, de cómo definir señales, cómo definir estas cosas. Se los voy a pasar para que lo tengan, es muy útil. Y ahí se tiene como un orden de cómo debería ser un código y cómo es el estándar en todo lado para poder compartirlo y que todo el mundo pueda entenderse mejor. Y tan solo ver qué es mayúscula, minúscula o cómo se está definiendo un puerto o una señal, saber más o menos qué funcionalidad tiene, tan solo ver cómo está escrito. Ok, aquí entonces tenemos que todas estas son de entrada y esta es la salida. Tenemos que todas son un bus, o sea, están definidas por varios bits. Y tenemos que los primeros 3 son de 3 bits, la segunda es de 2 y el último de 3. Cuando yo hago esto, lo que va a pasar es que casi se está creando. Lo que va a pasar es que me va a crear mi nuevo archivo top. Yo lo puedo abrir y vamos a sacarlo aquí para que sea mejor. Ups, se pasa de pantalla. Entonces, no me sirve, vamos a volverlo. Ok, cuando yo creo mi módulo top, vean que él de una vez me puso las entradas y las salidas en mi lista de módulos. Entonces, bastante útil. Aquí no tuve que copiar todo esto, él lo hizo y vean cómo hizo la descripción de si es entrada o salida o el tamaño en la misma lista de puertos. Eso está bien, se puede hacer, ustedes lo pueden hacer manualmente y les puede ahorrar tiempo. Si están usando como un código muy grande, les puede ayudar en el orden o cosas así. Ok, entonces vamos a instanciar. Recordemos cómo instanciar: tipo de módulo, nombre de módulo y entre paréntesis los puertos y cómo los voy a conectar. Ok, entonces vamos a poner los módulos sin conectar a nada. Sabemos que ocupamos 3, uno se llama MUX A, otro MUX B y otro MUX C. Específicamente MUX A, específicamente MUX A, MUX B y MUX C. Ok, entonces lo vamos a poner así. Entonces, tipo de módulo. ¿Cuál es el tipo de módulo que yo voy a usar? Yo le puse como identificador a mi módulo MUX de 2 a 1. Entonces así se van a llamar. Entonces voy a ocupar 3 de estos. El primero se llama MUX A, ¿verdad? Y vamos a definir los puertos que tiene dentro. Entonces, ¿cómo definí yo el puerto? Punto, el puerto que tiene. Para eso me fijo acá. Mira, tengo un puerto A, un puerto B, un puerto C y un puerto out. Verilog toma en cuenta si mayúscula minúscula, entonces tengo que ponerlo así. No lo voy a conectar a nada, recuerden que entre paréntesis va la señal a la cual está conectada. Y tengo que hacer eso para todos, entonces tengo B, C, D, no, perdón, A, B, cell y out. Son los únicos puertos que tengo para mi módulo pequeñito. Ok, entonces vean que aquí tengo los puertos definidos para el MUX, que se llama MUX A, que va a ser un tipo MUX de 2 a 1.
y lo voy a conectar a las señales. Vamos a poner todos primero y luego los vamos a conectar todos. Entonces tengo un mux P, que va a ser el de abajo, y tengo un mux C. Entonces tengo todos mis módulos y ahora tengo que conectarlos. ¿Cómo los voy a conectar? Voy a dar mi diagrama. Aquí, entonces vamos a empezar por el primero. Mi mux A tiene que estar conectado al puerto A del top. Entonces el mux A, el A, tiene que estar pegado. Vean que esto es un puerto, no es la misma señal del módulo top. Entonces tiene que estar pegado al puerto A. Muy bien. El puerto B del top tiene que estar pegado al B del mux A. Muy bien. La señal de select dijimos que iba a ser el bit menos significativo de esta grande que está acá. Hemos visto también cómo seleccionar solo una parte de la señal. Entonces dijimos que era de esta manera con esta sintaxis. Vamos a seleccionar el bit menos significativo de la señal de entrada para nuestro selector del mux pequeño. Y la salida la vamos a conectar al otro A. Aquí tenemos un problema, porque vean que esto es un puerto, no es una señal. No puedo decir que lo voy a conectar a A porque lo voy a pegar a este puerto del principio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Me voy a ayudar. Voy a hacer cables. Entonces vamos a poner acá y le voy a decir que voy a hacer, este se llama cable A y este se va a llamar cable B. C-A y C-B. Entonces voy a ocupar dos nuevas variables. Voy a hacer dos cables para conectar módulos entre sí, que es el objetivo de los cables, uno de ellos. Y se va a llamar entonces cable A. Y una voy a hacer cable B. Lo puedo definir así. Recordemos que tengo que definir el tamaño de los cables, si no solamente me va a conectar el bit menos significativo. Le voy a decir que son cables que son de 4 bits. Y muy bien. Entonces ahora sí tenemos que out del mux A se va a conectar a el cable A. Vamos con el segundo. Ups. Vamos con el segundo. Entonces voy a conectar el puerto C de mi top a el puerto A de mi mux B. El D a este que está acá. El cell vimos que era el segundo bit menos significativo o el más significativo, en este caso es lo mismo. Entonces va a ser 1. Y el out lo vamos a conectar al cable B. Okay, entonces ya tenemos todo esto conectado, este que está acá. Entonces sería cable B. Y vamos con el último. El último tiene entrada A para A y B, cables A y B. Entonces pegamos esos que están ahí. Entonces pegamos estos. Está listo. Okay. Y es el bit, y luego el bit más significativo es el que se pega acá. Entonces tenemos todos los cables conectados. Insisto, no serían usar mayúsculas por convención para estas cosas. Ténganlo presente. Y el output está conectado al output. Entonces, out del top. Ok, muy bien. Entonces, ya tenemos aquí nuestros módulos conectados entre sí. Y queremos ver que todo funcione correctamente. Entonces, vamos a hacer la simulación, entre comillas, forzando los valores en el Waveform Viewer para ver que todo corra bien. Pequeño detalle. Ok, vean que ahora tiene aquí estos cuadritos y vean que están dentro del módulo. Ok, yo aquí tengo una opción para definir cuál es mi módulo top y ese es el que generalmente, bueno, aquí solo hay uno, entonces me sale en gris porque solamente puedo seleccionar uno. Entonces, no hay problema. Pero vean que puedo definir otro módulo como top si yo quisiera. ¿Por qué? Porque la herramienta necesita saber cuál es el módulo que yo voy a simular en este caso. Entonces vamos a simular top. Tiene los otros modulitos dentro. Ya me los acomoda de lo más bien. Eso significa que el instanciamiento está bien y que está incluyendo todos. Si yo, por ejemplo, me equivocara con uno y pusiera aquí, qué sé yo, si pusiera aquí, me equivocara aquí, ¿verdad? Entonces tengo un error en el instanciamiento. Entonces van a ver como aquí, bueno, primero me va a dar un error y si esto se refresca me va a aparecer como va a desaparecer el C de aquí porque no es un mux de 2 a 1.
No sé por qué no me lo refresca, pero le debería aparecer ahí. Creo que es porque no he guardado esto. Sí, es por eso. Y entonces vean que me está diciendo que hay un muxe de un tipo que le falta el archivo que lo define, que está metido aquí adentro del top, pero no se tiene. Entonces hay un error ahí raro. Entonces vean eso. Entonces ya cuando yo lo guardo otra vez, él se va a updatear y ya me lo mete adentro. Entonces está bien. Ok. Simulemos ese top de la manera mala y lenta y incorrecta, pero que nos está sirviendo ahorita para que haga un poquito de funcionalidades del Waveform Viewer y para que hagamos código en sí antes de ver cómo hacer un test bench correctamente. Entonces vamos a correr la simulación y ustedes van a poder ver cómo tengo aquí un problema antes que todo sale mal puesto. Bueno, vean el scope aquí. Ahora yo sí puedo ir y puedo viajar entre las cosas que tengo. Yo podría ver, por ejemplo, vean que aquí, bueno, puedo ver todos los cables, pero si fueran módulos más grandes, hay cables que se me van a esconder dentro de otros módulos. Yo podría jalarlos y ver la simulación, qué valores tienen, ¿verdad? Por ejemplo, aquí esto se lo puedo jalar. Ver qué valores tienen para, para mi, para ver qué está pasando. Insisto, generalmente se usan test benches para esto, entonces vamos a hacer esto mucho. Ok, entonces vamos a ver si mi MUX funciona. Vamos a definir qué prueba vamos a hacer. Ok, entonces borremos todo esto. Queremos borrar todo. Y vamos a volver acá. Vamos a definir un valor de A, un valor de B, un valor de C, de C y un valor de D. Entonces, si yo pusiera mi selector en 2, ¿verdad? El valor que debería pasarme, entonces si pongo mi selector en 2, esto sería un 0, 0, 1, 0. Bueno, en este caso de 3 bits, olviden ese 0, 0, 1, 0. Entonces voy a tener 0, 1, 0. Entonces el valor que me va a pasar aquí es este. El valor que me va a pasar aquí es este. Y el valor que me va a pasar acá es este. Entonces lo que voy a tener al final de cuentas a mi salida va a ser el valor de C. Vamos a comprobar que eso corre en la simulación tal y como yo quiero. Entonces el C va a pasar para allá. Ok, entonces eso quedó horrible. Vamos a ver. Entonces con estos valores de entrada debería tener un C. Vamos a poner A en A, B en B, C en C, D en D y un 2 en select. Ok, entonces vamos a forzar esos valores aquí de la manera que les dije que está mal, pero vamos a aprovechar. A, B, C, D. Cell dijimos que iba a estar en 2. Y eso es todo lo que ocupamos. Vean que como estos son cables de salida, no están en Z, están en X porque son salidas. Yo no les puedo asignar un valor. Ok, y vamos a ver qué pasa. Entonces, tenemos los resultados. Quisiera poder hacerle un zoom a esto, pero lo que hace es que le hace zoom en tiempo, solo en la escala horizontal, entonces se ve igual de feo. Mil disculpas si no se ve bien. Pero vean que efectivamente si yo le pongo un valor de 2, lo que va a tener es mi C a la salida, entonces está funcionando bien. Si le pusiera un valor de 0 al selector, debería de tener un valor de A. First constant, voy a poner 0. Entonces si yo también corro este código, vean cómo cambia de C a D. Sí, 0 de D. Ah, bueno, sí, de hecho está bien. Vean, si yo pusiera todo en 0, a como yo lo programé, borremos todo. Si yo le pongo un valor de 0 a select, este queda en 0, este queda en 0 y este queda en 0. Entonces pasa este valor y por último pasa este que está acá. Entonces voy a tener el valor de D a la salida. Entonces sí está bien. Mi top con el instanciamiento de módulos pequeñitos de MUX de 2 a 1 funciona correctamente. Ok, entonces con eso terminamos la clase de hoy. Volvemos al cronograma a ver si cumplimos con los objetivos que hemos definido.
La primera es la familiarización con la herramienta de Vivado. Vimos cómo se usa, con las nuevas opciones que tiene, algunas de las funcionalidades que se pueden usar. Vimos cómo hacer una fuente de diseño, cómo hacer una prueba corta, de una manera un poco lenta, pero la vimos. Estamos con el objetivo número 1. Y vimos el objetivo número 2, que es la capacidad de crear, instanciar e interconectar módulos entre sí, así como también reconocer su estructura interna. Entonces, espero que ahora en adelante ustedes vean un código en donde haya un instanciamiento de un módulo y sepan que eso es un instanciamiento y que tienen que ir para poder ver qué hace ese módulo a otra parte del código donde se esté definiendo. Vean, y sí, vimos cómo también la sintaxis que tiene, la estructura básica, cómo se definen los puertos y un poquito de lo que es diseño modular. Vimos cómo hacer un MUX de 4:1 a partir de módulos pequeñitos. Ok, ahora por último, pero no va a dar tiempo, tenemos también hacer 2 módulos extra. Vamos a hacer, ahorita no, vamos a hacer después, cómo ver, cómo hacer un módulo utilizando un case. En este caso seríamos un always, porque el assign no nos deja. El assign es, por decirlo así, se hace en un renglón. Cómo hacer un always para hacer esta lógica. Y también vamos a dar un circuito secuencial muy simple, que es como hacer un contador. Entonces, vámonos, que no está la presentación, mil disculpas. Aquí está. Entonces, vamos a ver cómo hacer el mismo circuito usando un case, una manera más eficiente. Y vamos a ver cómo hacer el contador. Vámonos, por último, antes de irnos, una cosa más de la herramienta. Habíamos dicho que estamos describiendo a nivel funcional cómo hacer un módulo de 2:1. Vamos a decir que sí, cómo hacer un módulo de 2:1. Ahora, yo puedo puedo decir la herramienta de síntesis que a partir de un diseño funcional, porque vean que yo no le estoy diciendo específicamente, en este caso sí es medio trivial, pero no le estoy diciendo que haga un MUX, ni le estoy diciendo que haga ciertas compuertas, ni que use una OR, una AND o algo así, que use registros. No le estamos diciendo esto a Verilog. Estamos siendo 100% funcionales. Estamos describiendo la funcionalidad de nuestro MUX a través de un operador. Entonces, en este caso, Vivado me va a hacer una síntesis de un RTL. ¿Qué significa eso? Me va a hacer un esquemático de un circuito real con base al código que yo le estoy poniendo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a decir cuál es el diseño que Vivado está entendiendo del circuito que yo quiero diseñar. Entonces vamos a decirle que nos abra el esquemático. Esto dura un rato. Y esto es importante, si vemos algo nuevo, ¿verdad? De mi herramienta. Yo podría no querer simular bueno, si siempre quiero simular, pero yo podría no querer hacer algo en la FPGA, sino que yo quiero hacer un circuito y no me lo quiero describir en el funcional y que la herramienta me diga qué es lo que qué componentes, qué partes debería tener yo y en qué orden para poder implementar mi diseño final. La herramienta puede hacer esto, Vivado puede hacer esto y a través de Verilog lo hace. Entonces, vamos a ver, es un diseño muy simple, pero está costando. Ok, entonces la fase final ya está a punto de sacar el esquemático. Y dame un chance. También la herramienta de grabar en pantalla y tener 2 pantallas, y esto le toma tiempo a mi compu. Entonces, esperemos un poco. Ok, listo. Ya va a salir. Ok, entonces vean cómo cambia. Estaba en simulación, ¿verdad? Entonces esta es la ventana de simulación. Cuando cambia RTL Analysis, ¿verdad? Me sale Library Design. Entonces este es el circuito que él sacó.
Y vean que es exactamente igual al que nosotros le habíamos definido antes. Bueno, vamos a quitar esto. Vean que este circuito que está acá es exactamente igual al que Vidal nos está diciendo. MUX A, MUX B, MUX C, y están conectados exactamente igual. Vean como está diciendo aquí bit 0, bit 1, bit 2. Entonces, a través de Verilog estoy... vamos a ver qué tienen adentro, de hecho. Podemos hacer eso. Podemos ver exactamente... a través de Verilog podemos describir nuestro circuito. Vean que yo no le dije que ocupábamos un MUX, pero él intuyó que ocupábamos un MUX. ¿Lo ven? Esto parece una compuerta AND, una compuerta OR, una compuerta NOT. Y vean que entonces él sacó el diseño de mi circuito a través del código. Y yo no le dije qué partes usar. No hice una descripción estructural de lo que se debería hacer. Simplemente le dije, vamos a... quiero este comportamiento en cada uno de los módulos pequeñitos y los voy a conectar así. Entonces, dígame el comportamiento total. Ahora, cada uno de estos MOOCs que son, vean él tiene los cables, ¿verdad? Los cuales son muy obvios, ¿verdad? Entonces son esos cables que están ahí en mi esquemático. Cada uno de estos es un cable. Entonces los elementos que tengo en mi diseño a nivel de RTL son los cables que manejan las señales y tengo los MUXes. Los MUXes, él tiene dentro de cada uno en la librería de derivado cómo está definido, qué características tiene, cómo está hecho. Podría ponerle yo las características físicas que tiene mi MUX para tomar en cuenta esos retardos, para hacer una simulación post implementación, digamos. Y vean entonces todas las cosas que puedo hacer con Vivado. Esto es importante. Y con eso ya terminamos la clase. Espero que hayan aprendido o recordado cómo usar Verilog. Si no tenían esta herramienta cuando ustedes estudiaron, vean qué bonita es, qué fácil de usar es. Y espero que les sea de mucha ayuda para su programa de maestría. Y con esto terminamos la clase. Ya saben, preguntas, dudas, por favor me comunican. Cuando yo les recomiendo de antemano hacer el código para este dispositivo y el código para este contador, los dos con un always de tarea, y que lo traigan hecho en la próxima lección. Lo vamos a hacer para que ustedes comparen qué fue lo que ustedes hicieron y para que prueben también simular de la manera en la que vimos y interconectar módulos y el instanciamiento también. Entonces con eso vamos a tener la clase de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente tutoría. Muchísimas gracias por su atención.